de la Acoustical Society of America. Es el segundo capítulo regional de la Acoustical Society que está fuera de Estados Unidos, el otro está en el sudeste asiático. Y un poco la misión que tiene este capítulo es acercar un poco la Acoustical Society of America a los países hispanoparlantes, también portugueses como Brasil, acercar la Acoustical Society of America a los entusiastas de la acústica y del sonido que habitan en estas regiones. Porque muchas veces la Acoustical Society parece algo como muy lejano, ya sea geográficamente, porque los congresos se hacen en Estados Unidos, pero también institucionalmente parece como un objetivo muy lejano para muchos entusiastas de esta disciplina. Entonces, este capítulo busca acercar la Acoustical Society of America a estas regiones. Y bueno, ya llevamos, el capítulo ya tiene más aproximadamente, fue aceptado por las autoridades de la Acoustical Society a fines del año pasado. Y bueno, hemos llevado a cabo un par de eventos, este yo creo que es el más importante que estamos realizando. Así que bueno, le doy la bienvenida a todos y los dejo con excelentes profesionales de nuestros países que les van a contar sobre los desafíos de la consultoría acústica en estos países y con una excelente moderadora, la ingeniera Mariana Botero. Así que bueno, sin más, podemos empezar. Gracias. Listo, Fernando, muchas gracias. Una nota aquí al lado, este evento está patrocinado de alguna forma por Acentech, que nos facilitó la plataforma de Zoom. Tenemos a Amanda Álcamo haciendo todo el soporte técnico de registro. Un agradecimiento grande a ellos. Lo que les comentaba, los polls son para nosotros saber quién está, quién nos está escuchando. Voy a poner aquí mientras tanto un segundo poll para tener una idea de quiénes nos están escuchando. Y mientras tanto les voy contando de nuestros panelistas. Empezando con Joana Pielano. He tenido el honor de trabajar con ella desde hace más o menos un año en Acentech. Es graduada de música de su original tierra, Rumanía. Es ingeniera de sonido de Berkeley. Tiene una maestría en acústica arquitectónica de RPI en el estado de Nueva York. Es consultora de Acentech, consultora principal. Tiene 20 años de experiencia, 16 de ellos con Acentech, trabajando en proyectos de oficinas, de escuelas, salas de concierto, una gran variedad. Su experiencia en consultoría abarca acústica de salas, aislamiento acústico, control de ruido, vibraciones, sistemas mecánicos, lo que llamamos aires acondicionados y calefacción. Y bueno, actualmente reparte su vida entre Cambridge y Boston y Ciudad de México. En Ciudad de México nos acompaña Sebastián Otero, también un consultor de acústica arquitectónica. Tiene su licenciatura en composición y producción e ingeniería de sonido de Berkeley. Magíster en arquitectura, en acústica arquitectónica también de RPI. Lidera su empresa de consultoría acústico y tiene un enfoque de diseño acústico arquitectónico, control de ruido en salas. Destaca de sus proyectos muchos estudios de grabación importantes con compañías independientes y algunos teatros reconocidos en la Ciudad de México. Actualmente también se desempeña en el área de docencia, ha sido director, profesor y asesor en varias instituciones y desde 2013 ha fundado su escuela de música llamada Rec Música, Centro para Estudios Musicales. Entonces, veniendo de México, vamos un poquito más al sur. En este caso tenemos la suerte de poder contar con la presencia de un brasilero que domina muy bien el español, como si fuera su lengua materna realmente. José Nepomuceno es arquitecto de la Universidad de Bellas Artes de Sao Paulo. Cuenta con 42 años de experiencia en el campo. Empezó su carrera en ámbitos un poco más industriales y control de ruido y más recientemente en los últimos años ha pasado a desempeñarse en temas de acústica arquitectónica, en un poco de espacios de artes escénicas, de salas de conciertos y este tipo. Es consultor principal de acústica de Sónica en Brasil y consultor principal asociado en Acoustics, una empresa asociada en Estados Unidos, y ha colaborado con los equipos de las dos oficinas para proyectos muy importantes como la Sala Sao Paulo, Sala Minas Gerais, Gran Teatro Nacional en Perú. Bueno, ha trabajado, nos ha contado en varias partes del continente. Y bueno, el vecino del Cono Sur nos acompaña Alberto Aedo desde Buenos Aires, Argentina. Alberto es ingeniero electromecánico de la Universidad de Buenos Aires, docente de la universidad por 16 años. Ha sido consultor independiente en acústica, control de ruido y vibraciones desde hace 32 años.
Cuenta con experiencia en más de 700 proyectos entre Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Costa Rica, Bahamas, en fin. Y destacamos de esos un par de proyectos importantes: la remodelación y restauración del Teatro Solís en Montevideo, el teatro de ópera más antiguo de las tres Américas, que se mantiene en funcionamiento desde 1856, y la renovación del reconocidísimo Teatro Colón de Buenos Aires, con el acompañamiento de Rafael Sánchez Quintana y Gustavo Basso. Entonces, esos son nuestros panelistas que tienen en este momento en pantalla. Les quisiera poner en este momento en pantalla también los temas de los que vamos a hablar. Hemos organizado este conversatorio un poco estructurado en varios temas. Aquí están nuestros 4 panelistas. Y bueno, nos vamos a hablar de modelos de negocio, segmentación del mercado, metodologías de trabajo y perspectivas a futuro. Bueno, antes de empezar, les cuento a todos quienes nos acompañan: una mayoría de consultores acústicos, ingenieros, una igual cantidad de arquitectos y estudiantes, y nuevamente en el otro les solicito, si nos quieren contar qué otras profesiones nos acompañan en el chat, también estaría interesante ver eso. Entonces, bueno, sin más, empecemos. Hablamos de modelos de negocios. Sabemos que la consultoría acústica no se limita únicamente a lo técnico, no se limita a decibeles y reverberación, también necesitamos entender cómo funciona un negocio. Entonces queremos hablar de la estructura metodológica que se necesita para operar un negocio exitosamente. Empecemos con Alberto. ¿Por qué no nos cuentas y nos describes un poco cómo ha sido la estrategia para operar un negocio exitosamente desde el punto de vista, desde argentino, en términos generales, cómo ha sido su experiencia? Bueno, la primera pregunta o la segunda ítem es cómo es el modelo de venta de sus productos y servicios. Vendemos servicios, no productos. Servicios de consultoría, de acústica arquitectónica, desde un auditorio de música sinfónica a un home theater. Desde un edificio de oficinas a un edificio de viviendas, y también a clientes particulares, especialmente en casos de aislación de ruido y vibraciones de calles, u otros ruidos como producidos por las salas de máquinas de aire acondicionado, ascensores, grupos generadores, etc. Los trabajos comienzan con el llamado de un cliente, que puede ser estudio de arquitectura, de ingeniería, empresas constructoras, empresas gerenciadoras, que son empresas que gerencian las obras y se colocan entre las empresas constructoras, el estudio de arquitectura y el cliente o dueño. Entes oficiales como municipales, nacionales, etc. Luego de combinada la primera reunión con el posible cliente, vamos a estudiar arquitectura, ingeniería u otros clientes, como los anteriores, para asegurarnos que es concretamente lo que precisa el cliente. Ahí vemos planos de proyectos, si los hubiera, vemos toda la información escrita y gráfica existente, y conveniente averiguar, y es muy conveniente averiguar, cuál es el orden del presupuesto que tiene pensado invertir en la nueva obra. Esto es un punto muy importante para tener en cuenta luego para la realización del presupuesto de los servicios a efectuar. Es un ítem importante esto para hacer un balanceo en cuanto a saber qué orden de presupuesto podemos ofrecer. Es preferible ir al potencial cliente en vez de que estos vengan a nuestro estudio, porque allí tenemos toda la información gráfica y el contacto personal. Además, esto es más cómodo para el cliente, al cual hay que dejarlo siempre contento. Pero además tenemos mucho mejor manejo de nuestro tiempo que en el otro caso, ya que nos podemos ir cuando los consideremos oportunos. En el caso que uno va a un cliente, puede irse cuando considere oportuno. En el caso que un cliente viene al estudio, tenemos que tenerlo todo el tiempo que él quiera. Entonces es un consejo importante. El otro punto es quién es el cliente directo. ¿Es el mismo cliente final? No siempre el cliente directo es el mismo cliente final. Puede empezar siendo un estudio de arquitectura y luego seguir la empresa constructora o la gerenciadora. Todo depende del tipo de trabajo u obra solicitada.
no hay duda que es preferible seguir con el cliente original porque este ya conoce bien el proyecto acústico a realizar y las modificaciones que se fueron desarrollando, y no es necesario volver a explicar todo de nuevo. Otro punto sería cómo es su relación con los contratistas y otros miembros del equipo de diseño de construcción. Hay que tratar que la relación con el contratista y otros medios del equipo de diseño o construcción sea la mejor posible. En una oportunidad, entrevisté y pregunté al ingeniero Ángel Campanella, que tenía un apellido muy acústico, ¿no?, con Campanella, que era un consultor muy conocido en los Estados Unidos, que falleció hace muy poco, lamentablemente, que era además piloto civil y tenía su propio avión para volar a ver sus obras o para tener reuniones con clientes ubicados muy lejos del estudio. Bueno, y cuando yo le pregunto, ¿cómo hacía para tener siempre una sonrisa y mostrarse siempre contento? Y él me contestó, sencillamente, porque soy consultor en acústica y por lo tanto debo estar siempre contento en el trato con mis clientes. Creo que es importante. Si la relación es con los arquitectos, hay que ponerse a pensar cómo lo hacen los arquitectos, que privilegian siempre la estética. No implica que no sepan otros datos y otras cosas, pero la estética para ellos es la principal. Hay que convencerlos que hay otras cosas además de la estética, que lugares donde se colocan máquinas de aire acondicionado, especiales paredes determinadas para oficinas, para viviendas, etc. Así que en esos casos hay que adaptarse, si es posible, por ejemplo, en el caso de los tratamientos acústicos interiores. Si se pueden esconder o disimularlos con otros materiales, por ejemplo, cortinas, es decir, no le gusta por ahí el proyecto de interior y acústica, y bueno, para darle el gusto podemos de alguna forma cubrirlos con algo y dejarlo contento al arquitecto. Si la relación se pone difícil, y eso a veces ocurre, por esto hay que recordar que el consultor acústico propone, pero no decide. Los que deciden pueden ser los arquitectos o los dueños de la obra, y se debe dejar constancia por escrito que lo recomendado no fue lo aceptado. Bueno, otro punto sería cómo llegan los clientes a la empresa. En general llegan por recomendaciones boca a boca de otros clientes que considero que es la mejor forma de marketing y la más barata. Pero también llegan a través de obras similares realizadas que se encuentran en mi currículum, o preguntando en el listado de clientes que se puede leer en mis antecedentes. En mi primera obra de Uruguay, que hice en Uruguay, el arquitecto del proyecto preguntó a algunos de mis clientes cómo había sido el resultado de trabajar conmigo, y luego decidió contratarme. O sea que tener una página web del estudio ayuda mucho, pero no es imprescindible, sobre todo porque muchas páginas web ahora están colocando obras no siempre realizadas por el consultor. El segundo punto sería el ítem: los clientes llegan porque hay problemas existentes o se están adelantando los posibles problemas que se puedan presentar desde el diseño. Hace más o menos unos 20 años atrás, la mayoría de los clientes llegaban por problemas existentes que se podían haber evitado en el momento de diseño, especialmente cuando las obras no eran auditorios, teatros, etcétera, sino de otros tipos. Actualmente hay una mayor conciencia de la necesidad de tener un consultor en acústica. Saben por lo menos que no se usa un consultor acústico únicamente para un auditorio o para cosas de arte, sino que usa para evitar ruidos, como ya dije anteriormente, en viviendas, oficinas y demás. O sea que en 20 años se ha adelantado mucho. Yo diría que hace 20 años se presentaban en 20% de personas pidiendo un estudio para la obra que iban a emprender. Y 80 pues, no hacían nada, y después se daban cuenta del error que habían cometido y había que modificar muchas de las obras y con grandes costos. Ya actualmente
entre un 50 y 60% de los clientes ya saben que tiene que, o sea, están más conscientes, tanto ingenieros como arquitectos, decoradores también, están más conscientes de la necesidad de hacer un estudio acústico. Y prácticamente ahora se ha dado vuelta, ¿no? Ahora ya tenemos 60, 70% que vienen en esos casos y un 30 o 40% que, bueno, vienen porque no saben lo que les pasó, y si no se cuenta que lo que les pasó es saltear la acústica. Es cierto, como el consultor en acústica tiene una necesidad como puede ser el consultor de aire acondicionado, donde pasan los tachos de aire acondicionado, donde se ponen las máquinas de AB, etc. Y no se dan cuenta que los acústicos tienen que verificar todo eso, modificarlo, o arreglarlo, o esconderlo, ¿no? Es importante todos esos detalles. Y bueno, llegando un poco al final, en Argentina actualmente, en los pliegos de licitación de una obra nueva, se exige la contratación de un consultor en acústica. O sea, ya ha pasado la otra situación en donde en la contratación o en la licitación de una obra, el cliente, el estudio de arquitectura, la gerenciadora o lo que sea, exige la contratación de un consultor en acústica para determinar todos los problemas que puedan hacer y resolverlos. Por mí nada más, creo que Johanna quería seguir charlando algo de esto. Yo quería hacer una transición porque hablas de las gerenciadoras. Sí. Es un término que yo he escuchado por tu lado y por Johanna, como los OPMs que vemos en Estados Unidos. Johanna, no sé si nos quieras contar un poco de ese actor. Alberto me decía, no queremos otro actor más, nos sirve tener otro actor más involucrado. ¿Cómo crees tú que nos sirve tener una entidad así en un proyecto? Hola, sí, primero solo para decir que coincido en todo con Alberto y estuvo muy interesante escuchar este summary, ¿no? de cómo van las cosas en Argentina, porque literalmente hacemos lo mismo en Boston y supongo yo que en otros lados del mundo. Un cliente satisfecho es siempre un cliente que volverá, y en esto está basado el negocio de Ascente, que antes era BB&N desde 1949. O sea, literalmente es como logramos nuestros proyectos por clientes que regresan o que nos recomiendan a otros. Este actor, que es lo que llamamos en inglés de OPM, de Owner Project Manager, creo que es un concepto un poco más nuevo. No creo que existía hace ni 30 años ni hace 20 años, digamos, más o menos cuando mi generación empezó, pero es la persona o la compañía que está entre el cliente, el usuario, ¿no? El cliente que va a usar el edificio que estás construyendo y el equipo de diseñadores, ¿no? Y entonces ellos se encargan, creo que su papel es hacerle la vida un poco más fácil al cliente, que tal vez es un teatro, que no conoce tanto sobre construcciones, o sobre una escuela o un hospital, que no tienen los conocimientos para entender cuando se trata, digamos, de dinero, ¿no? de los presupuestos, que intentan es un poco como un abogado, ¿no? Creo que es el abogado del cliente, de asegurarse que el cliente es bien servido a finales de cuentas, que el presupuesto que tiene el equipo de diseñadores lo usan como en el mejor interés del cliente, ¿no? Creo que este es su papel. Por supuesto que a veces tenemos conflictos porque no siempre entienden. No tienen ellos se preocupan más que nada por el dinero, ¿no? ¿Cómo vas a gastar el dinero? Y a veces intentan tanto
no gastar ese dinero, que se olvidan del interés del cliente y es un poco una barrera entre nosotros y el cliente y a veces hay que hacer ese ejercicio acrobático para como pasar y llegar al cliente para explicar por qué queremos hacer algo de alguna forma. Pero yo entiendo al mismo tiempo que hay mucho que va en un proyecto y que sí es importante que alguien cuide de alguna forma los intereses financieros del cliente también. Y es el papel de esta persona o de esta entidad prácticamente. Ok, súper. Mencionaste ahí varios tipos de proyectos, hablaste de hospitales y de otras cosas así. Si les parece, hacemos de pronto una transición a nuestro segundo tema de segmentación de mercado. Sebastián, de pronto nos cuentas un poco de qué tipos de proyectos, qué variedad. Un consultor acústico puede estar en cualquier parte, donde uno no se lo imagina. Recuerda quitar el mute al micrófono y nos cuentas un poco. Claro, yo creo que es un poco como lo que ya Alberto y Joana nos están platicando sobre, piensan muchas veces el cliente o la forma más directa es a través ya sea cuando se enfrentan realmente al problema, el vecino ruidoso, o en los lugares donde ya es muy evidente que se necesita un trabajo acústico, ¿no? Como puede ser una sala de conciertos o un estudio de grabación, por ejemplo, ¿no? Que es en mi caso, y viniendo sobre todo el mundo de la ingeniería en audio, la producción musical, etcétera. Pues fue donde me empezaron a mí a llamar, ¿no? Para poder hacer este tipo de recintos. Pero a partir de ahí te das cuenta que también las consultorías van teniendo como una especie de, como de, como de sello, ¿no? Entonces hay gente tal vez que los van a llamar más porque pues empiezas a tener esta parte del boca en boca, donde, pues bueno, si tuviste un cliente que resulta que hizo un estudio de grabación, pues te van a empezar a llamar por ese lado. Últimamente, por ejemplo, mis trabajos en los últimos 5 o 6 años han sido en estos proyectos de teatro independiente, ¿no? Tal vez con salas, con teatros de alguna forma como boutique, como más pequeños, o en el caso, por ejemplo, ahorita hay un proyecto que estoy llevando que es una sala privada de ensayos, pero a nivel del tamaño de una sala grande, pues es una sala donde puede haber eventos teatrales. Entonces, como que hay dentro de esto es una cierta segmentación, pero al mismo tiempo creo que en mi caso, y creo que es el caso de varios, te llaman en general porque puede haber un problema que tiene que ver más bien con control de ruido. Y creo que ahí hay algo muy específico porque muchas veces la persona que te llama o el cliente sabe que hay una situación que debe de solventar a un nivel acústico, pero no sabe claramente cuáles son en qué se tiene que trabajar. Entonces, mucho es también en parte de nuestro trabajo el educar de alguna forma, el aclarar por nuestro bien y también del cliente y por su presupuesto, hacia dónde necesitamos encaminar el trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el trabajo, por ejemplo, que se tiene que hacer o cómo segmentarlo en la parte de control de ruido? O lo que necesitas más bien es aislar, ¿no? O lo que necesitas es tener tal vez algún control de vibración, y cómo lo separas, ¿no? Y por otro lado, pues toda la parte ya más bien del acondicionamiento interno de un recinto. Entonces, en esta parte como que lo empiezan a entender. Muchas veces en cuestión de materiales, ellos piensan que el material tal vez que escogen o lo que ellos creen que pueden hacer muchas veces por ellos mismos, va a ser las veces de un material que aísle y no lo va a hacer, y entonces hay una gran frustración de por medio, ¿no? O muchas veces es como que no le dan tal vez esta importancia
¿no? O dice, bueno, tal vez en algún momento hasta el arquitecto mismo pudo haber tenido algo de experiencia en esto y dice, bueno, pues en algún otro trabajo, o chamba, como le decimos aquí en México, y hicimos esto, ¿no? Pero no necesariamente tiene que funcionar de la misma forma, porque tal vez el arquitecto no tiene esta parte clara de lo que necesito es aislar, o lo que necesito más bien es tener un acondicionamiento y hacer una reducción tal vez de reverberación, por ejemplo, en el cuarto. Entonces, creo que en esto, aunque hay esta parte de alguna forma de segmentación por el tipo de cliente que te llama, al mismo tiempo tienes que hacer un poco de todo, ¿no? Y muchas veces te toca también oye, ¿y no haces la instalación, por ejemplo, de sistemas de audio? Oye, y no sé, no pones pantallas, ¿no? Y entonces ahí es donde tienes que decirle, oye, bueno, pues mira, hay estos proveedores tal vez, o no, o sea, mi trabajo se limita a esto, ¿no? Sí, lo Entonces, que estoy oyendo también es que hay un proceso educativo por hacer, ¿sí? Un proceso educativo de tu cliente entender definitivamente. para qué te puedes llamar y para qué le puedes ser útil. Exacto. Y hay gente, yo creo que eso es algo muy, muy bueno, ahorita no recuerdo el nombre, una consultoría en Los Ángeles, que me acuerdo que ellos hacían mucho esta labor a través de su página de internet, donde poner, por ejemplo, parte de un blog, o donde hacían esta parte de casos, ¿no? Y entonces contaban un poco el caso de algún cliente y digo, sin entrar obviamente mucho a detalle por la parte técnica y por la parte de cuidado del trabajo, pues, pero más bien a grosso modo decir, bueno, que hay, si tú tienes un problema similar, pues bueno, cómo lo puedes entender desde el punto de vista del cliente y cómo nosotros podemos resolvértelo, ¿no? Entonces, esta parte educativa creo que en nuestra labor, Tenemos por eso de trabajo por alguna hacer. forma con mi parte de educación va mucho de la mano, porque realmente nos dedicamos mucho a hacer esta parte sin entrar, como decía Joana, en la parte mucho de tecnicismo, cómo poder explicar cuál va a ser y cuáles pueden ser los resultados, ¿no? O como decía Alberto también, hasta dónde puede uno llegar realmente en hacer estas recomendaciones y quién termina tomando estas decisiones y cómo hacer que esa misma decisión no te rebote a ti como de, pues es que tú dijiste, ¿no? Pues sí, pero entonces, ¿cómo también a través del tiempo, a través de la práctica, sobre todo los que trabajamos de una forma tal vez un poco más independiente y menos institucional, nos ha tocado trabajar y ver cómo de cierta forma tienes que protegerte este tipo de situaciones? Claro, la protección y el aspecto legal también es interesante. El ingeniero acústico me dijo, lo que decía Alberto, propone, más no decide. Entonces el Correcto. ingeniero acústico me dijo, pero mira, estábamos de asesores. Y por Dime, eso es tan Joana. importante el estar dentro del trabajo desde el principio, que es otra parte que creo que cuesta trabajo. Como decía Alberto, muchas veces nos llaman cuando ya tienen el trabajo, el problema encima y ya que se terminó el edificio. Y entonces tienen esta cantidad de problemas cuando a ti te deberían de haber llamado desde la parte donde hay una proyección del proyecto, de costos y demás. Esto y me alegra que haya otros lugares donde esto ya de alguna forma se ha sentado dentro de las mismas reglas administrativas y hasta legales, ¿no? Y es algo que creo que en México hace muchísima falta, realmente donde pueda haber legislación donde se le tome la importancia a nuestra labor como consultores para que de esta forma pueda haber también más gente, de alguna forma también más trabajo y pueda haber darle como tal la importancia para que, pues, o sea, sabemos nosotros y tal vez como consultores de acústica, pues cuáles son las ventajas de hacer nuestro trabajo y lo que eso repercute de una forma positiva al cliente, a la persona que vive, a la persona que trabaja, a la persona que estudia, a la persona que necesita un lugar acústicamente tratado para poder trabajar, ¿no? Entonces, todas estas son cosas que van muy de la mano de esta parte legal y de esta parte también de la parte educativa, de la importancia de nuestro trabajo. Me recuerda un poco lo que acabas de decir, una frase muy conocida que escucho en Acentec muy seguido y es, a veces el project manager, alguien piensa,
pero me cuesta trabajo traer un consultor acústico, ¿sí? Me cuesta plata, me cuesta dinero contratarlo. Y la recomendación es, mira, te cuesta más dinero si nos llamas después de que abriste y nos toca desbaratar y volver a arreglar. Me parece que lo que estás diciendo ahí lía muy, muy bien con ese concepto de que un consultor acústico de hecho te puede ahorrar dinero si está contratado desde mucho antes. Sí, sí, totalmente. Y pues sí, o sea, el trabajo creo que en esto va muy de la mano con la parte educativa, con la parte de reformas y con la parte, en México está muy ligado hacia la parte ambiental, pero no es el único. Qué bueno que haya y empiece cierta legislación desde ese punto de vista, pero hay mucho más allá que tiene que ver como digamos, a nivel de construcción y a nivel de la importancia que puede tener el tomar una decisión sobre si el edificio necesita tener estructura metálica o puede o no, demás, poder meterlo desde ese punto de vista también a nivel de legislación de construcción. Otro concepto que mencionabas ahorita es cuando ya estás en sitio, ya te llaman y dices, si ponen el audio y ponen pantallas, es un tema, bueno, es el tema prácticamente relacionado al punto 3 de metodologías de trabajo, ¿sí? Vemos que las empresas a veces se organizan en un estudio muy especializado, a veces nos repartimos en departamentos de audiovisuales, de tecnologías, de ruido ambiental. Yo sé, de pronto pasamos a darte la palabra y nos cuentas cómo ves esa integración, a veces ¿qué has visto que funcione bien? Si es mejor tener al consultor que está haciendo el audio sentado enseguida tuyo, pero no se hablan, sí se hablan, lo hace aparte. ¿Qué opinión tienes tú al respecto de estas metodologías? Yo tengo una experiencia profesional que es un poco rara porque mi padre era, ya se falleció hace años, de una de las primeras generaciones de profesionales en acústica del mundo. Era, por ejemplo, amigo de Gil Beranek, se murió, ya tiene 34 años y la oficina acá fue abierta en 1962. Durante un periodo, si no me recuerdo, 1955 y 1960 vivimos en Alemania, donde mi papá trabajó con Lothar Kremer, con otros nombres que no me... Kutruf y otros nombres que no me recuerdo. En la primera fase de existencia de esta oficina, se trabajaba con todos los temas relacionados con acústica y sónica, que unos se preocupan, hacen que sónica es sonido, no, era exámenes de ultrasonido para hierro, para aviones, emisión acústica, análisis dinámica de estructura, o sea, todo lo que podría ser en física ondulatoria se hacía en la oficina. Ruido industrial, y en la primera generación de la oficina, este tema de acústica de sala de conciertos o de oficinas era como que, no voy a decir, yo no hablo español, ¿no? Entonces tengo que pensar en los términos, ¿no? Sería, los niños, ¿no? Hay una oficina más para los niños o no se hace porque esos otros temas eran muy grandes en todos los aspectos, ¿no? De financieros o de ciencia, ¿no? Después, con el tiempo, fuimos enfocando en los temas de acústica solamente. Mi padre falleció y no hacemos más nada relacionado con ultrasonidos o con emisión acústica o con dinámica de estructuras, pero me recuerdo que en los años 70 o inicio de los años 80 invitamos para Eric Ungar venir a Brasil para hacer una lectura en la universidad respecto de dinámicas y de vibraciones. Hoy, cuando nosotros hablamos de vibraciones, estamos hablando de vibraciones
relacionada con aire acondicionados, que no tiene nada que ver con dinámica de estructuras en el pensamiento más largo, ¿no? Porque estamos hablando, o sea, de aceleración a más que 63 hercios, ¿no? No estamos hablando de una deformación de estructura, algo más sofisticados. Hoy la oficina es, y ahí tengo esa relación que es curiosa, ¿no? Porque trabajo mitad de mi tiempo con Acoustics en Estados Unidos, y Acoustics tiene una dedicación con el top del top de acústica de construcción, que es solamente centro de artes performáticos, ¿no? No hacemos en acústica torres comerciales o otras cosas, hacemos 99.9% de la cosa es sala de concierto, teatros, auditorios, museos, o sea, edificios que tienen alguna cosa de sensibilidad de escucha. En la oficina en Brasil hacemos 80%, 90% de esto, pero hacemos acá torres comerciales, un poquito de oficinas, de edificaciones de habitación de personas, ese tipo de cosas. Pero tenemos también audio y video, que es una otra división que no tengo nada que ver con esto. No conozco nada de esto, y hacemos también parte de arquitectura escénica, etcétera, etcétera, en Brasil. En Estados Unidos no. Mi experiencia me parece que la integración de equipos es la cosa más genial que puede haber. O sea, el intercambio respecto de sonido con acústica de arquitectura, con el cliente arquitecto. Pienso que esta circulación entre diferentes áreas de colaboración es muy rica. En la oficina sí trabajamos en unión, eso de audio y video, acústica del espacio, control de ruido. Y después de un tiempo trabajamos ahí solitos, ¿no? O sea, en la fase de concepto trabajamos juntos para tener los criterios, las directrices, ese tipo de cosas. Pero cuando estoy trabajando con análisis de ruido de conductos de aire acondicionado o cosas de aislamiento de vibración de máquinas, etc., no tengo ningún contacto con el equipo de audio y video, por ejemplo. Pero cuando hacemos la cosa de simulación de espacios, ahí sí trabajamos todos juntos. En este comentario de trabajar en equipo, me parece que es importante la persona reconocer su sensibilidad para este o aquel área. Me parece eso es muy, muy, muy importante. A mí me parece que los jóvenes todos quieren hacer una gran sala de conciertos y quedar famosos. Es como en muchos años atrás todos querían ser jugador de fútbol, ¿no? Para quedarse famosos y ricos, y la cosa no es así. O sea, la sala de concierto tú tienes que tener una cierta sensibilidad para música. Alberto habló en el inicio el tema estético. Sí, los arquitectos están preocupados con el tema estético, pero nosotros acústicos trabajamos con estética todo el tiempo, la estética de la escucha, que tiene una relación directa con la estética visual. O sea, hay que tener una sensibilidad especial para cosas de música, de escucha, de teatros. Una vez me pregunto, para el joven viene a hacer la entrevista, ¿sí? ¿Cuántas veces se fue al teatro? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? En la semana. No, la última vez que me fui al teatro hace 2 años. Entonces, ¿para qué quiere trabajar en teatro? Dime, va a trabajar por ruido industrial. Hay una montaña de personas se quedando sordos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un charme. No comprendo. O sea, entonces, ese tipo de sensibilidad es una cosa que para nosotros en la oficina es muy importante. Yo trabajo, por ejemplo, con cosas de acústica arquitectónica y control de ruido, pero reconozco que soy un ignorante total en audio y video y no tengo ninguna vergüenza en esto.
Si tengo una duda, voy a llamar mis partners en la oficina. Si es una otra cosa diferente, me voy a llamar Brian en Ascentec. Voy a llamar Brian, estoy acá en el pánico por cuenta del micrófono o algo así, pero no tengo vergüenza de esto. Es una otra cosa que las personas que ingresan en acústica tienen que reconocer, que las cosas tienen límite. No es posible conocer acústica de teatro, control de ruido, ruido aeronáutico, dinámica de fluidos, bla, bla. No es una área muy larga. Entonces, no sé si respondí, pero en la oficina hay las divisiones de especialidad. Trabajamos juntos hasta un punto. Después de ahí trabajamos solitos en nuestras, ¿cómo se llama? Celdas, ¿no? Los cubículos, sí. Los cubículos, perdidos con nuestros pánicos, ¿no? Sí, me parece bien interesante este punto de vista. Lo que dices me parece que viene conectado con lo que hablábamos con Sebastián de la educación, de enseñarle al cliente, mira, puedo hacer una gama, como consultor acústico, la gama de las cosas que puedo hacer es bien grande, es bien extensa y tal vez no sea el mejor para el proyecto si una sola persona los está haciendo todos. Sí, de pronto la colaboración con los otros actores te beneficia al proyecto, ¿no? Al final del día te beneficia tener a Brian, tener al experto en micrófonos y en audio y video. Sí. Otra cosa, con un minuto que Sebastián me habló, que me pareció muy interesante, es aclarar al respecto de qué estamos hablando. Por cuenta de responsabilidad. O sea, estamos hablando de control de vibración de una bomba o de un ventilador, es una cosa. Si estamos hablando de dinámica de estructura, también es vibración, pero es otra cosa. No estamos analizando como que la edificación tiene sus tensiones por cuenta del viento o por cuenta que la losa es muy delgada. Y eso ni siempre los clientes logran comprender. Se adquieren un espacio magnífico, pero no están muy dispuestos a comprender las diferencias, ¿no? A veces piensan también que al contratarte vas a poder solucionarlo al 100% y, por ejemplo, en una cuestión de aislamiento entre espacios va a ser 0, ¿no? Y entonces es otro punto, no será 0, ¿no? ¿Qué tanto necesitas, no? Porque cuando ven obviamente un presupuesto, ven una cotización, se van de espaldas, ¿no? O sea, dicen, no, o sea, ¿cómo? Y entonces dices, bueno, es Exacto, que lo que tú me estás pidiendo o a lo que quieres que lleguemos en términos de aislamiento es esto, pero pues no, probablemente no, digamos, ya dentro de ya considerando toda la obra, no es tan viable, ¿no? Entonces, que sepan que hay limitaciones dentro de nuestro tiempo y eso también conlleva, ¿no? Limitación de estudio, ¿no? Ayudarles sí, claro, aclararles la mente de hasta dónde puede llegar dentro de un proyecto viable. Tenemos una pregunta aquí que me parece un poco conectada a lo que estás hablando de los costos del proyecto. Nos pregunta Hernando Benítez, en sistemas de audiovisuales y automatización, por mi experiencia, se tienen algunos cálculos de retornos de inversión por la implementación de sistemas de varios o muchos sistemas. En acústica, como lo dicen ustedes, puede salir más caro llegar después, dependiendo del proyecto, claro está. ¿Existe alguna regla que genere un cálculo de retorno a la inversión al estar temprano en los proyectos? Mi posición es el desarrollo, prospección y sales, y esto de return on investment se vuelven herramientas muy importantes para captar clientes. Creo que es difícil de cuantificar, ¿no? Creo que los ejemplos que he escuchado yo es si tienes un gimnasio en un edificio, un gimnasio de CrossFit, que donde van a tirar pesas al piso y van a hacer mucho ruido, y enseguida tienes una biblioteca donde necesitas mucho silencio, ese muro que va divisorio en la mitad puede costarte mucho dinero, ¿sí? Pero si estás desde el principio del proyecto y puedes comentar sobre, de pronto la biblioteca no debería estar enseguida, de pronto ponemos unos espacios en la mitad, de repente ya no tienes que hacer estos muros de muchos costos. No sé si de pronto tengan ustedes una referencia para responderle a Hernando de cómo se puede cuantificar el retorno a la inversión de esa forma. Es muy difícil cuantificar y de hecho depende de la magnitud del proyecto, o sea, es las consecuencias de no hacer algo bien en
en un tipo de edificio como un residential, ¿no? Un edificio de departamentos extremadamente caros en donde alguien paga 5 millones por 3 cuartos, ¿no? Y después encima tienes un estudio de CrossFit, te va a costar muy caro porque te van a demandar, ¿no? Por ejemplo. O otro ejemplo que tuvimos una sala de concierto que abrió hace unos años, me acuerdo yo, en Pensilvania, en Filadelfia, creo que hubo muchos problemas e incluso los acústicos terminaron por ser demandados, o el arquitecto, no me acuerdo bien los detalles, pero hay situaciones en donde lo más costoso que sea el proyecto, más va a costar no solo en reparar el daño, pero también hay muchos legal fees, ¿no? Como se dice, costos legales, ¿no? Porque se están demandando unos a otros. José, ¿quieres añadir algo? Hace muchos años, yo no voy a ubicar acá en la oficina, pero vieron de BBN, de Both Brand Newman, un estudio, yo necesito localizar, pero no sé dónde está eso, que decía algo así, que cuando el proyecto acústico era hecho, o sea, la consultoría acústica era hecha durante el diseño de la edificación, muy antes de la construcción, el acréscimo de costo que se podría decir es acústico, era como que 3%, 5% del valor de la edificación para quedar bien. Que algo que se era hecho después de la edificación era como que cosa como 30%, algo así. Eso era un estudio que fue hecho para EPA, para Autoridad de Cosa Ambiental en Estados Unidos, pero es una iluminación que pienso que aclara la pregunta. O sea, por más caro que sea la consultoría acústica, no se va a pasar de 1% del costo de la obra. O sea, está ahí, 0.9, 0.7, 1% en el proyecto máximo, no top. Para tema de oficinas es mucho menos que eso. Pero ¿cuánto se costa hacer un arreglo o hacer un cambio, un ajuste en una sala de concierto que tuvo problema? O la residencia que Joana habló, o sea, el sujeto pagó 5 millones o 10 millones de dólares por su departamento y después tiene problemas de ruido. ¿Qué se puede hacer? ¿Va a ser botar losa? ¿Se va a hacer o qué? ¿Por cuánto cuesta? Más 10 millones de conciertos, ¿no? Sí, completamente. Bueno, siendo aquí un poquito consciente del tiempo, quiero que pasemos al cuarto tema de perspectivas a futuro. No quiero forzar la conversación a que hablemos de COVID-19, pero sé que es un cambio que nos está pasando a todos y no va a ser el único, no va a ser el último. Joana, no sé si hayas visto un poco la tendencia de cambios que hayan sucedido, algo que estemos viendo. ¿Qué tendencias van a empezar a cambiar? Estoy pensando en las oficinas, en los WeWork. ¿Qué de pronto nos puedes decir de cómo la consultoría se debe adaptar? Tenía yo así un espejo mágico, esa esfera, ¿no? Para que nos diga el futuro. Estaría muy bien, nos serviría a todos. No sé, pero hay algunas preguntas, ¿no? Que nos hacemos. Es a dónde vamos, cuánto dinero tenemos, ¿no? Para invertir en edificio y cuáles son las expectativas, ¿no? Yo creo que alrededor de estas 3 preguntas puedes pensar hacia dónde va a ir esta profesión, y no solo, o sea, los arquitectos y toda esta industria de construcción y diseño arquitectural. No sé cuáles son las respuestas, pero yo creo que hay toda una generación por ejemplo, si nos enfocamos en los performing arts, ¿no? En las artes escénicas, hay muchos problemas ahora porque la gente no puede ir al teatro, ¿no? Entonces todas estas organizaciones sufren mucho
y ahora estoy, o sea, participando en todo tipo de webinars y juntas y conferencias con arts management y de directores de teatros y todo eso, y toda la gente se pregunta, bueno, ¿cómo nos vamos a reinventar para poder sobrevivir? Y nosotros vamos a tener que reinventarnos con ellos, ¿no? O sea, yo creo que la época de construir salas de conciertos lujosas, ¿no? De 2000, de 2000 seats, ¿no? No creo que va a pasar esto en algún futuro muy cercano. Bueno, ya hay en todo el mundo, yo creo que estamos muy bien con este tema, o sea, el siglo XX hubo mucha construcción de salas de conciertos grandes, ¿no? El problema es qué pasa con los teatros y con las organizaciones más pequeñas que no tienen acceso a esas salas, que son muchas, que son gente con mucho talento y que necesitan sobrevivir y que nosotros tenemos que apoyar de alguna forma, pero al mismo tiempo necesitamos sobrevivir nosotros también, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, como diría, think out of the box, ¿no? Un poco salir de nuestros métodos a veces muy conservadores y intentar de ajustar incluso las expectativas y los métodos y los acoustical goals, ¿no? Las metas acústicas para poder permitirnos seguir adelante con todos estos centros, ¿no? Creo que hay que un poco reenfocarnos y ver las cosas de otra perspectiva. ¿Cuál es esa perspectiva? No lo sé, pero vamos adelante juntos y vamos a ver a dónde llegaremos. No sé si sobre esto que menciona Joana, la parte, por ejemplo, yo creo que los trabajos que lleguen en cuestión de espacios escénicos serán tal vez más al aire libre pensando en eso o seguramente tendrán una oleada mayor, por ejemplo, ¿no? No sé, se me ocurre ahorita escuchando a Joana. Sí, el problema es que en México, por ejemplo, sí puedes tener eventos al aire libre todo el año. Aquí en Boston tenemos 3 meses de buen clima. tiempo de buen clima, ¿no? O hace demasiado calor o hace demasiado frío. O sea, no puedes, incluso ahorita, no se le antoja a nadie quedarse afuera 3 horas, por ejemplo, porque hace mucho calor. Pero sí, esa sería una solución en muchas partes del mundo y ojalá que se pueda hacer. Y es el mismo caso, creo yo, para el Cono Sur, a pesar de que para ellos en este momento es más frío que caliente. Creo que somos pocos los países que estamos muy en el trópico donde se puede hacer cosas todo el año. Sí, fue muy local. Sí. Tenemos una pregunta aquí de Josué Veo Sebastián que ¿respondiste? No. No, solamente él. Ajá. Ok. ¿Qué tan importante es la legislación sobre los límites del ruido para garantizar que los constructores se interesen en la parte acústica? ¿O es más importante la educación del cliente sobre la relevancia de la acústica en las construcciones? ¿Qué opinas, Sebastián? ¿Quieres? Yo creo que ambas. José, es interesante. Alguna vez José tomó algún curso, tiene una maestría en acústica de España. Es consultor aquí en México. Nosotros, precisamente, yo creo que es ambas, ¿no? Yo creo que es importante el poder educar al cliente, pero de alguna forma, ¿por qué es importante? Pero creo que desde el punto de vista de legislación nos puede ayudar no solamente a ser mucho más consciente la parte del cliente, que lo podemos hacer a través del trabajo directo con él, sino siempre va a tener una mayor repercusión la parte legal, ¿no?
Entonces, pues sí, si nos dicen, bueno, pues puedes ponerte un tapabocas, ¿no? Perdón que regrese al asunto, pues, ¿no? O es de, tienes que ponerte un tapabocas. ¿Y cuáles son las razones? Porque hay todo un estudio de por medio de la importancia que va a tener en diferentes, a diferentes niveles. Para la persona, para la convivencia, para la coexistencia en espacios, en edificios, etcétera. Entonces, creo que tiene que haber ambas, ¿no? Y creo que tiene que trabajarse en ambas, y ambas son muy importantes, y no podemos, o sea, no por educar al cliente debemos de descuidar la otra parte. Sí, esa es la impresión que yo tengo, al menos en Colombia. La legislación de pronto no está muy clara, muy definida, y eso genera limitantes. Creo que hemos sido perezosos un poco los consultores en trabajarle a la parte legal, y es importante también. Tenemos otra pregunta para Alberto, de Graciela Nazar. ¿Cuáles fueron los mayores desafíos que enfrentaste al remodelar el Teatro Colón de Buenos Aires? Un poquito Bueno, técnica. el desafío fue que era un teatro que se inauguró en el 1908, además de que tuvo 20 años para ser construido, y está catalogado por Beranek incluso como el primer teatro de ópera del mundo. Entonces, se hizo todo un sistema para cambiar todos los tapizados, los cortinados, todas las alfombras, los telones comunes, seguridad, el sistema de aire acondicionado, pero lo que tenía que suceder es que terminara la acústica exactamente igual después de esos cambios que antes. Entonces, lo que se hizo fue medir todos los RT, se midió también C80, toda una serie de digamos, los parámetros acústicos. Los parámetros antes de sacar nada de la sala, o sea, como estaba. Entonces después se fue desnudando la sala, sacaron las butacas, se hizo una segunda medición. Después se sacaron las sillas de los palcos, se hizo una tercera medición. Y así suficientemente se fueron haciendo todas las mediciones hasta el final. La seguridad de que iba a funcionar como tenía que funcionar era que, primero, que todos los reemplazantes de las telas y demás, telados y acolchados y demás, además de tener una aceptación en un estudio, en un laboratorio, el laboratorio del LALC, el laboratorio que está en la ciudad de La Plata, cercano a Buenos Aires, se midieron todos los coeficientes, absorción, etc. Y se hizo una vez que estaba todo medido y determinado, se hizo el camino al revés. O sea, se puso lo que último se había sacado. Se midió. Si daba bien, vamos al punto anterior. Se puso a colocar nuevamente todas las cosas nuevas, ya no nuevas, tapizadas o restauradas. Se midió en esa condición. Y se empezaron a cotejar las mediciones antes y después que se sacara material y que se pusiera material. Y así fue con todas, hasta llegar a la platea total. O sea, lo último que se hizo fue con las butacas, etc. Bueno, y el resultado fue fantástico, porque la curva de tiempo de revelación, por ejemplo, casi parecían hasta hechas de mentira, porque realmente eran tan idénticas y que a nosotros mismos nos sorprendió, ¿no? Aparte de eso, bueno, se hizo una serie de mejoras, como el cambio de sistema de aire acondicionado, cambio de sistema en el escenario de toda la parte de tramoya, y bueno, fue un largo camino, pero el sistema de medir mientras se iba desnudando y volver a medir cuando se iba cubriendo nuevamente, dio realmente muy buenos resultados, y la acústica es totalmente igual a la de antes, y todas las telas y demás, que ya llevan más de 100 años, estaban restauradas. Lo único que no se cambió fue el apoyo de los palcos, o el apoyo que tienen los palcos adelante, algún apoyo mullido donde la gente pone los brazos, y aún en todas las distintas bandejas. Ese material era una tela que cubría crin de caballo. Y un crin de caballo,
tanta cantidad y demás, estaba en muy buenas condiciones. Un crin de caballo de la cantidad que se necesitaba no se iba a conseguir. Y por suerte estaba en muy buenas condiciones, así que lo único que hice fue cambiarse la tela que cubría eso. El resto todo está como era antes. Además hicieron, sí, en forma bajo tierra, una nueva sala de conciertos, 2 nuevas salas de conciertos, no, 2 salas de ensayos, perdón, 2 salas de ensayos para conciertos, para coro, para baile, o sea, se amplió por debajo de la plaza que tiene al costado el Colón, y por debajo de la calle que pasa a la parte trasera del Colón, una serie de oficinas, o sea, el Colón se, digamos, agrandó para abajo y no para arriba, y el edificio queda tal cual como estaba, pero por debajo de la tierra es prácticamente otro edificio muy grande, con aire acondicionado puesto en el mejor modelo. Está bien interesante y como habíamos hablado, íbamos a intentar dejar el tema técnico un poco de lado, un poco para la próxima, porque creo que podemos hablar bastante de casos especiales, de proyectos en especial. Aquí voy a poner un poll de si están interesados en que sigamos conversando un poco más de estos temas, de pronto hablar de proyectos en específicos, de hablar de referentes. Pero bueno, estamos llegando como al cierre de nuestra hora. Quisiera agradecerles a todos, a los panelistas muy especialmente por acompañarnos, a todos los asistentes también por las preguntas tan interesantes. Vamos a ponerles aquí en el chat el correo del capítulo y un link de Google Docs donde se pueden registrar si quisieran participar, recibir más información sobre este evento. Y bueno, no sé si alguno tiene algún otro comentario para añadir para que cerremos. Sí, yo agregaría dos puntos que son hasta graciosos. 2 definiciones que muchas veces no se pueden, no es fácil. Cuando a uno le piden, ¿qué es la acústica? Bueno, algunos dicen, no, es la respuesta de sonido de una sala o de un local. Bueno, no es solamente eso. Al aire libre hay acústica y no hay paredes, no hay nada. Debajo del agua está el acústica subacuá, tampoco es nada. Entonces, realmente no es una contestación. La contestación que más me gustó y la que siempre digo es la que hizo el arquitecto Eduardo Lozano, que está entre los oyentes, y que dijo que la acústica es la infraestructura del sonido. Y me pareció que era muy completa esa explicación. Y otra también, que la definición del tiempo de reverberación, que más o menos todos saben, no ustedes, sino los que escuchan, tienen idea de lo que es. Me la dio también un arquitecto, Eduardo Catalano, que vivió en Estados Unidos y acá en Argentina hizo ese monumento de la flor, que es el único monumento que tiene movimiento, y dijo que el tiempo de reverberación es el gusto que queda en la boca después de haber tragado un buen vino. Me pareció muy, muy correcta, muy correcta y muy fácil de entender. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, el gusto que queda en la boca después de haber tragado un buen vino. Muy apropiado viniendo de Argentina también. Súper. Bueno, creo que tenemos interés para un segundo evento, lo habíamos conversado y stay tuned, como se dice. Síganos en las cuentas. Fernando, no sé si también querías volver. Quería agregar que la membresía al capítulo Spanish Speaking Acousticians in the Americas es gratuita, no tienen que pagar nada, tampoco tienen que estar asociados a la Acoustical Society, no tienen que tener ninguna digamos, catalogación profesional, pueden ser estudiantes, pueden ser profesionales de todo tipo, y bueno, pueden asociarse gratuitamente y bueno, como dije al principio, este capítulo es el nexo entre la Acoustical Society en el hemisferio norte y nuestros países. Así que bueno, muchas gracias. Súper. Muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.